Vale, pues nada, lo dicho, bienvenidos a la tercera sesión de Descartes en la que vamos a empezar con la resolución de el comentario de texto que pusimos ayer. Es seguramente el texto más famoso de la historia bueno, el texto más famoso de Descartes, ¿no? Que aparece en su discurso del método. Bien, una lectura rápida. Pero deseando yo en esta ocasión tan solo buscar la verdad, pensé que debía hacer todo lo contrario y rechazar como absolutamente falso todo aquello en que pudiera imaginar la menor duda, para ver si después de hecho esto no me quedaba en mis creencias algo que fuera enteramente indudable. Así, puesto que los sentidos nos engañan a veces, quise suponer que no hay cosa alguna que sean tal como ellos nos la hacen imaginar. Y como hay hombres que se equivocan al razonar, aun acerca de las más sencillas cuestiones de geometría, y cometen paralogismos, juzgué que estaba yo tan expuesto a errar como cualquier otro, y rechacé como falsos todos los razonamientos que antes había tomado por demostraciones. Finalmente, considerando que los mismos pensamientos que tenemos estando despiertos pueden también ocurrírsenos cuando dormimos, sin que en tal caso sea ninguno verdadero, resolví fingir que todas las cosas que hasta entonces habían entrado en mi espíritu no eran más ciertas que las ilusiones de mis sueños. Pero advertí enseguida que, aun queriendo pensar de este modo que todo es falso, era necesario que yo, que lo pensaba, fuese alguna cosa. Y al advertir que esta verdad, pienso luego soy, era tan firme y segura que las suposiciones más extravagantes de los escépticos no eran capaces de conmoverla, juzgué que podía aceptarla sin escrúpulos como el primer principio de la filosofía que buscaba. Bien, quiero que os deis cuenta, bueno, aquí he puesto unas barritas para señalar, ¿no? Hay una primera introducción antes de empezar con los argumentos, ¿vale? Aquí terminan también los tres argumentos de la hipótesis del sueño. Bueno, pero que esta barrita la he puesto yo, ¿vale? Para que veáis la división del texto. Bien, efectivamente, yo dividiría este texto en cuanto a su estructura de esta manera, ¿vale? Hay una pequeña introducción donde nos dice lo que va a hacer, ¿no? Deseando yo en esta ocasión tan solo buscar la verdad, ¿eh? En una segunda parte donde empieza a desgranar los argumentos, los tres más famosos, hipótesis del sueño, genio maligno y la hipótesis de los sentidos, y luego al final el último párrafo en el cual llega a las conclusiones, ¿vale? Bien, vamos a analizar la primera parte. Pero deseando yo en esta ocasión tan solo buscar la verdad, ¿no? Está claro. Este texto, ¿cuál va a ser el tema del texto? La búsqueda de la verdad, ¿vale? Es decir, este texto va a ser un texto claramente de epistemología, ¿vale? No es ni de política ni de ética. No habla ni sobre lo justo ni sobre lo bueno, sino que habla sobre sobre lo verdadero, ¿no? Es decir, es claramente un texto de epistemología en el cual Descartes pretende buscar la verdad, ¿vale? Este sería el tema general del texto, ¿eh? Pensé que debía hacer todo lo contrario y rechazar como absolutamente falso, esta va a ser la estrategia, ¿vale? Que ya nos la pone Descartes en la introducción. ¿Cómo voy a buscar la verdad? Rechazaré como falso todo aquello en lo que pueda imaginar la menor duda, ¿vale? Por lo tanto, vemos que aquí Descartes como estrategia va a poner en marcha la duda metódica, ¿vale? La duda como método. Por lo tanto, tema epistemología, la búsqueda de la verdad, ¿y a qué problemas está intentando resolver Descartes o a qué problemas se intenta enfrentar? Bueno, recordemos el núcleo temático que se llama que estamos tratando necesidad de un fundamento seguro para el conocimiento, ¿vale? Empirismo y racionalismo, ¿vale? Entonces, claro, el problema que viene después del hundimiento del modo medieval de fundamentación de la verdad, después de que se ha demostrado como falso todo lo que se pensaba anteriormente, tanto en la física como, bueno, la filosofía aristotélica y prácticamente en la escolástica, ¿eh? Después de todo esto, ¿es posible un fundamento seguro para el conocimiento? ¿Vale? Con esta pregunta arranca la modernidad, ¿eh? ¿Los seres humanos vamos a poder alguna vez fundamentar nuestro conocimiento del mundo una vez que ha caído ya el modelo ese de fundamentación absoluto en el cual era Dios quien fundamentaba el conocimiento? ¿Vale? Y como veis, la estrategia, la duda metódica, ¿eh? Descartaré como falso todo aquello de lo que pueda caber la menor duda, para ver si al final encontramos algo que supere la duda y por lo tanto sea verdadero. Bien, vamos a la segunda parte del texto, ¿eh? Mirar el primer argumento.
puesto que los sentidos nos engañan a veces, quise suponer que no hay cosa alguna, ¿eh? Os señalo ahí, os subrayo la palabra sentidos, es claramente la hipótesis de los sentidos de Descartes, ¿no? Por la cual Descartes duda de que la realidad sea tal y como nos la presentan los sentidos, ¿vale? Bien, el segundo argumento es el del genio maligno, que aunque yo os lo he explicado de otra manera, he explicado primero la hipótesis de los sentidos, luego la hipótesis del sueño y después la hipótesis del genio maligno, aquí en este texto, no como en las meditaciones metafísicas, aparece en segundo lugar la hipótesis del genio maligno. Dime. Pero los argumentos en orden da igual o en el texto este se aparece así, tenemos que explicar desarrollo. Vale, una cosa es el análisis que yo estoy haciendo y en el análisis del texto el genio maligno va el segundo. Otra cosa es que luego cuando tú después de analizar el texto vas a ponerte a redactar, ¿vale? Entonces puedes decir, bueno, encontramos el argumento de la hipótesis de los sentidos en la línea tal, el argumento de la hipótesis del sueño en la línea tal y en la hipótesis del genio maligno en la línea tal. Quiero decir que luego tú los argumentos los puedes colocar como tú quieras, señalando en qué lugar se encuentran en el texto. ¿Ok? ¿Vale? El segundo argumento, como os digo, es el de el genio maligno, ¿vale? Y démonos cuenta que, según la hipótesis, según el argumento del genio maligno, Descartes no solo dudaba de que el mundo fuese tal como lo presentan los sentidos y dudaba de la existencia del propio mundo, sino que dudaba del poder de la razón y de la lógica, es decir, del poder incluso de la matemática, ¿vale? Y démonos cuenta que empieza el argumento diciendo, y como hay hombres que se equivocan al razonar, ¿vale? O sea, aquí va a dudar de la propia razón, ¿eh? Aun acerca de las más sencillas cuestiones de geometría, la geometría es una parte de la matemática, ¿no? Y cometen paralogismos, ¿vale? ¿Qué es un paralogismo? Un paralogismo es un argumento que parece verdadero, pero que no lo es, ¿vale? Una falacia. Parece lógicamente correcto, pero no lo es. Quiero que os deis cuenta que en estas tres señalados en rojo se ve como en este argumento Descartes duda de la razón, de la matemática y de la lógica, ¿vale? Del poder de la razón, de la matemática y de la lógica, ¿ok? Bien, y por último el tercer argumento. Finalmente, considerando que los mismos pensamientos que tenemos despiertos pueden también ocurrírsenos cuando dormimos, sin que en tal caso ninguno sea verdadero, resolví fingir que todas las cosas que hasta entonces habían entrado en mi espíritu no eran más ciertas que las ilusiones de mis sueños, ¿vale? Bien, este argumento nosotros en clase lo hemos explicado de la siguiente manera, ¿no? Si no saber diferenciar dentro de un sueño si estar durmiendo o estar despierto, ¿cómo sabes que ahora no estás despierto? Que no estar durmiendo, perdón. Es decir, todo esto podría ser el producto de un sueño, ¿vale? Bien, que ninguno pensamos que esto es producto de un sueño, ¿vale? Pero cabe la posibilidad lógica de que fuera producto de un sueño, porque yo hay veces que sueño y no sé distinguir la realidad. Entonces, como cabe simplemente la posibilidad lógica de que esto sea un sueño, como cabe la menor duda, pues lo vamos a descartar como falso. No nos va a decir Descartes, ¿vale? Perfecto. Cuarto argumento, ¿vale? Que se sale de los tres habituales, ¿no? Dice, que es un i en lógica, ¿vale? Advertir enseguida que, aun queriendo pensar que todo es falso, es necesario que yo, que lo pienso, sea alguna cosa, porque lo demás sería contradictorio, ¿vale? No puedo pensar que yo no soy, ¿no? Es decir, ¿y entonces quién está pensando? O sea, soy yo quien piensa, ¿vale? Este es el tercer argumento. Este es el cuarto argumento de Descartes, ¿eh? Puedo pensar que todo es falso menos que yo no soy. O sea, eso no lo puedo pensar porque sería contradictorio. ¿Lo veis? ¿Vale? Y por último, la conclusión. Y al advertir que esta verdad, ¿vale? Llegamos a una verdad de la que no se puede dudar. Pienso
Por lo tanto, existo, pienso, luego soy. Es tan firme y segura. Recordemos cuál era el problema. Necesidad de un fundamento seguro para el conocimiento. Dice, al advertir que esta verdad, pienso, luego soy, es tan firme y segura, démonos cuenta, sirve como fundamento, que las suposiciones de los más extravagantes escépticos, recordemos que los escépticos eran los que ponían en duda la posibilidad del conocimiento, entre ellos el más famoso Miguel de Montaigne, ¿vale? Es decir, que ni la mayor duda puede cuestionar esta verdad, ¿vale? Entonces juzgué que podía aceptarla como el primer principio, es decir, el fundamento de la filosofía que buscaba, el fundamento del conocimiento. ¿Ok? ¿Y cuál es el fundamento de ese conocimiento con el cual va a arrancar la modernidad? La existencia de la conciencia individual. El sujeto se convierte en el fundamento del conocimiento, ¿vale? A partir de aquí ya toda la modernidad lo que va a intentar es intentar fundamentar el conocimiento del mundo exterior, el conocimiento humano a partir del sujeto, a partir de la subjetividad, que es la figura, nueva con la que arranca la modernidad, ¿no? No existe la figura del sujeto en el mundo antiguo, ¿eh? En el mundo antiguo solo teníamos o la comunidad o el individuo, pero no existe el sujeto como aparece en la modernidad, ¿no? Como ese ente de conocimiento que es conciencia pura, ¿vale? Eso es lo que está inaugurando nuestro querido Descartes, ¿vale? Bueno, pues sin más, vamos a continuar con la exposición de Descartes tal y como la dejamos el otro día. Perdón. Vale. El cogito o cogito es en latín, no sé cómo se pronuncia, la verdad. Creo que cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Después de someter absolutamente todo a duda, Descartes ha llevado a cabo una duda que es universal, que abarca absolutamente todo en el terreno de la teoría. Descartes encontró una verdad que era indudable. El hecho mismo de dudar, de pensar. Yo puedo dudar de todo, puedo dudar que no existe absolutamente nada, excepto yo. Eso no lo puedo dudar, ¿vale? Al dudar, Descartes se dio cuenta de que había algo que no podía ser cuestionado, su existencia como sujeto pensante. Esta verdad quedó resumida en su famosa frase, cogito ergo sum, pienso luego existo, ¿vale? Como hemos visto en el comentario. Bien, el cogito, esta verdad, pienso luego existo, es decir, la existencia de la propia conciencia, es para Descartes la primera certeza y el fundamento sobre el cual construir todo el edificio del conocimiento. Bien, ¿por qué decimos la primera certeza? Recordemos que Descartes quiere aplicar el método de la matemática al resto de ciencias, entre ellos incluso la metafísica, ¿vale? El estudio de la filosofía. ¿Cómo actuaba la matemática? La matemática partía de verdades evidentes para luego ir deduciendo. Por lo tanto, nos hacía falta la existencia de una primera verdad evidente. Y eso es lo que acaba de hacer Descartes. Acaba de encontrar la primera verdad evidente de la que no se puede dudar, para empezar ahora un proceso deductivo, ¿vale? Por eso quiere construir el cogito ergo sum, quiere constituirlo como el fundamento seguro del conocimiento. Bien, la existencia del yo pensante es indudable, ya que incluso si un genio maligno intentara engañarlo, habría un yo que es engañado, ¿vale? Por lo tanto, de eso no se puede dudar. Bien,
antes de pasar al dualismo cartesiano. Mirad una cosa, escuchadme, por favor. Atendedme porque no está escrito lo que voy a decir ahora. A lo mejor lo tengo que escribir, no lo sé. Mirad, eh, lo que acaba de hacer Descartes es inaugurar no solo la modernidad, sino lo que vamos a llamar la filosofía de la conciencia o la filosofía del sujeto, ¿vale? Descartes nos acaba de decir que todo el conocimiento humano se tiene que fundamentar a partir del sujeto. Punto y pelota. No se puede fundamentar el conocimiento humano a partir de otra cosa, ni de la tradición, ni de un dios exterior, ni de absolutamente nada. Tiene que ser a partir del sujeto. Tiene que ser a partir de la conciencia individual, ¿vale? Que podamos justificar, fundamentar todo el resto del conocimiento humano, sin apelar, en principio, ni a Dios, ni a la tradición, ni a nadie, ¿vale? Bien. Por lo tanto, está inaugurando la filosofía de la conciencia, el periodo que llamaremos filosofía de la conciencia. Y le está poniendo unos límites muy duros a la filosofía de la conciencia. Recordemos la figura de Johnny cogió su fusil, ¿vale? Recordemos ese trozo de carne ahí sin piernas, sin brazos, ¿vale? Que no sabemos si está en coma, si no está en coma, si nos oye, si no nos oye, ¿vale? Imaginaos a vosotros mismos ahora que solo fuerais conciencia pura. Es decir, que dudaseis de lo que percibís por los sentidos, realmente. Cerrar los ojos, ¿eh? Dudar de los sentidos. Cierra los ojos. Los sentidos no valen para obtener conocimiento. Duda de la existencia del mundo exterior. ¿Vale? Dudo de la existencia del mundo exterior. ¿Vale? El mundo exterior al final no existe. ¿Qué es lo que queda? Lo único que queda es el yo. Lo único que queda es el yo. Pero queda el yo solo. Solo. ¿Cómo me voy a conectar con los demás? ¿Cómo voy a saber de la existencia de otras mentes? ¿Cómo voy a saber de la existencia del mundo exterior? Me convierto solo en conciencia pura, ¿vale? Este es el problema al que se va a enfrentar toda la filosofía de la conciencia a partir de Descartes. El problema del solipsismo. Solipsismo. ¿Eh? Los límites de la filosofía de la conciencia son tan sumamente fuertes, ¿no? De la duda de que los sentidos sean fuente de conocimiento, la duda de la existencia del mundo exterior, que al final Descartes se queda encerradito dentro de su propia conciencia, se queda encerradito dentro de su torre de marfil, se corre el riesgo del solipsismo, ¿vale? Bien, voy a intentar bajar un par de escalones al lenguaje de los mortales, ¿no? Para intentar haceros ver lo que significa el solipsismo, ¿vale? Si entra una persona por la puerta, si entra una persona por la puerta y nos dice que le duelen las muelas, ¿vale? Al decirnos me duelen las muelas, ¿nos están transmitiendo su dolor? ¿Sentimos su dolor? No. Sin embargo, sí sabemos lo que está diciendo, con me duelen las muelas. ¿Cómo sabemos lo que me está diciendo, con me duelen las muelas? Porque yo recuerdo mi propio dolor, ¿vale? Entonces yo, de alguna manera, lo que estoy haciendo es suponer que cuando dice me duelen las muelas, le está ocurriendo algo parecido a cuando a mí me duelen las muelas, ¿vale? ¿Por qué? Porque en definitiva, a lo único que yo tengo acceso es a mi propia conciencia. Yo no puedo tener acceso a la tuya, ¿vale? ¿Lo entendemos lo que quiero decir? En definitiva, si dudamos de los sentidos como fuente de conocimiento, si dudamos de la existencia del mundo exterior, corremos el riesgo de quedarnos solos, ¿vale? A eso se refiere el solipsismo, ¿no? De quedarme absolutamente solo, o sea, de no ser capaz de conocer a nadie más, no ser capaz de conocer nada del mundo, ¿no? Porque en definitiva solo tengo acceso a mi propia conciencia. ¿Podéis luego quedar en el recreo o al salir a las 12:45 conmigo al salón de la grabación? Sí, que se llama en el patio. ¿Tenéis examen en el patio? No, no, en el patio.
Aquí mismo, por ejemplo, Vale. Simplemente quería haceros ver, Descartes ha encontrado una verdad. Vamos a perdonar a Juani que no sabe que estamos grabando las sesiones, pero bueno. Descartes ha encontrado una primera verdad que puede servir como fundamento del conocimiento. Pienso, luego soy. Eso no se puede dudar, pero a partir de ahí, ¿yo qué hago? O sea, me he quedado encerrado dentro de mi conciencia, ¿no? O sea, no sé si existe el mundo exterior, no sé si los sentidos son fiables, ¿no? O sea, lo único que es fiable es mi propia conciencia, pero es que se ha quedado muy vacía, ¿no? Solo hay una verdad ahí dentro. Pienso, luego soy, ¿no? Pienso, luego existo, ¿eh? Le podríamos decir, sí, señor Descartes, tiene usted razón. Ha encontrado una primera verdad que es indudable, pero ¿ahora qué? A partir de pienso luego soy que si nosotros lo que queremos conocer es el mundo exterior, si nosotros queremos fundamentar el conocimiento del mundo, ¿vale? Entonces, este es el problema en el que, este es el problema eh, en el que se va a convertir la filosofía de la conciencia. ¿Es posible, es posible fundamentar el conocimiento del mundo exterior y de las otras mentes a partir única y exclusivamente del sujeto? ¿Eh? Ese va a ser el problema fundamental de la filosofía de la conciencia. ¿Es posible fundamentar el conocimiento del mundo exterior a partir de la subjetividad pura, a partir del subjetivismo puro? ¿Vale? Y ya lo veremos que la filosofía de la conciencia lo va a intentar varias veces y al final acabará fracasando, ¿vale? Y ya lo vamos a ver de alguna manera en Descartes, ¿vale? Bien, dualismo cartesiano. Vale, venga, que ya queda poco. Dualismo cartesiano. Claro, Descartes, entre otras cosas, hemos dicho que está en la línea de Platón, ¿no? Recordemos que Platón ya era dualista desde el punto de vista antropológico, ¿no? Desde el punto de vista del ser humano. El ser humano en Platón ya estaba compuesto por cuerpo y alma, ¿eh? Ahora Descartes también va a ser dualista, ¿eh? Descartes nos va a decir que el ser humano está compuesto por cuerpo y alma. Es decir, lo que existe en general, ¿vale? Es la res cogitans, pensamiento, y la res extensa, extensión, ¿vale? Pensamiento y extensión. Por lo tanto, bueno, claramente cuerpo y alma, ¿vale? Como vemos, es una antropología de carácter dualista, ¿vale? Una vez establecido el cogito ergo sum, pienso, luego existo, Descartes se propuso reconstruir el conocimiento mediante el uso de la razón. Una de sus contribuciones más importantes es el dualismo cartesiano, la idea de que la realidad se compone de dos sustancias distintas, la res cogitans, la sustancia pensante, y la res extensa, la sustancia extensa o material, ¿vale? Bien, Descartes está claro que había llegado mediante su duda metódica al pienso luego existo. Es decir, había llegado a soy algo que piensa, ¿vale? Es decir, soy pensamiento. Entonces, Descartes llega a la conclusión de que nosotros lo que somos es pensamiento, ¿vale? Cuando yo digo Celso, me refiero a lo que me estoy refiriendo, no es a mi cuerpo, me estoy refiriendo a eso que tengo en mi mente, nos dirá Descartes, a esa película con todas mis vivencias, ¿no? Que está ordenada y tiene un antes y un después. Eso es Celso, conciencia, ¿vale? Por lo tanto, Descartes tiene que admitir que en la realidad existen dos tipos de sustancia. Por un lado, la mente y por otro, el cuerpo, ¿vale? Entre otras cosas, ya sabéis que eh, eh, bueno, era un problema al que también se había enfrentado Platón, ¿no? ¿Eh? Eh, el de la inmortalidad del alma, ¿no? Es decir, si el alma tenía que haber estado en otro lado, concretamente en otro mundo, pues era necesario que cuerpo y alma fueran cosas diferentes, ¿vale? En este caso, en Descartes pasa algo parecido, pasa algo parecido. Si somos conciencia pura,
es evidente que yo me miro y tengo un cuerpo, por lo tanto, el cuerpo tiene que ser algo completamente diferente a mi propia mente, ¿vale? Tenemos que estar compuestos por estas dos sustancias, cuerpo y mente. Bien, la res cogitans, el pensamiento, la sustancia pensante. Esta es la sustancia del pensamiento, la mente o el alma. El alma diría Platón, ¿no? La mente diría más Descartes, ¿vale? La conciencia, ¿eh? Somos conciencia. La res cogitans, el pensamiento, es inmaterial. Démonos cuenta, ya vamos a tener una diferencia con el cuerpo. El cuerpo va a ser material, el pensamiento va a ser inmaterial, la conciencia es inmaterial. E indivisible. El cuerpo es divisible. Te pueden cortar un dedo. Sin embargo, la mente no. La mente no es divisible. Es una, tu identidad y tu conciencia. Bien, y se caracteriza por sus atributos esenciales, pensamiento y conciencia. Descartes sostiene que la mente es una sustancia independiente del cuerpo. Por lo tanto, puede existir separada de él, ¿no? Como, por ejemplo, en Platón, ¿vale? Que también podía el alma existir separada del cuerpo. Bien, la res extensa, sustancia extensa. Esta es la sustancia de la materia, que se caracteriza por ser extensa, ¿vale? Esa es la característica de la materia, ocupar un lugar en el espacio. Lo que ocupa un lugar en el espacio, eso es material. Por lo tanto, si ocupa un lugar en el espacio, todo el espacio es divisible. La materia también es divisible. Los cuerpos materiales pertenecen a la res extensa y están sujetos a las leyes físicas y matemáticas. Vale, recordemos que decíamos en la introducción que era la época del mecanicismo, ¿vale? El mecanicismo que decía que todo actuaba como si fuera una máquina, como un gran reloj, ¿vale? Donde una pieza se mueve porque la acciona otra pieza, ¿eh? Pero ahí, en todo ese conjunto, no existe libertad. O sea, una pieza se mueve porque hay otra porque la ha movido y la otra porque la ha movido, pero no hay ninguna que se mueva libremente, ¿vale? Entonces, Descartes lo que nos está diciendo es la conciencia no es material, por lo tanto, no está sometida al mecanicismo, en tanto que la res extensa, el cuerpo, es material y el cuerpo está sometido al mecanicismo. Y en el mecanicismo no existe la libertad, única y exclusivamente existe la necesidad. ¿Vale? ¿Lo entendemos? De alguna manera, la separación cartesiana entre res extensa y res cogitans, entre pensamiento y extensión, lo que está haciendo es dar entrada a la revolución científica con su concepción mecanicista y determinista del universo y al mismo tiempo garantizar la libertad del ser humano, porque el ser humano realmente es conciencia y no está sometida al mecanicismo. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? O sea, al principio es simplemente, parece ontología, en el sentido de que Descartes nos dice que existen dos tipos de sustancia, ¿vale? Res cogitans y res extensa, pensamiento y extensión. Pero si lo analizamos, en el fondo, lo que está haciendo es garantizar el mecanicismo de la ciencia en la res extensa y la libertad y la moralidad, ¿vale? En la res cogitans, ¿vale? Al mismo tiempo, ¿ok? Bien, para Descartes la realidad material es mecanicista, lo que significa que los fenómenos físicos pueden explicarse en términos de movimiento y causas eficientes, como el funcionamiento de una máquina. El dualismo cartesiano genera un problema, ¿vale? Un problema. El problema es el siguiente, ¿vale? Somos cuerpo y mente. Hasta aquí bien. Somos cuerpo y mente. La mente es algo diferente del cuerpo, ¿vale? Es algo diferente del cuerpo. Es independiente. Puede subsistir, ¿vale? Pero sin el cuerpo. Pero son dos cosas diferentes. Una es pensamiento y otra es extensión. Por lo tanto, hay un problema. ¿Cómo se comunican cuerpo y mente?
O sea, yo pienso que voy a levantar una mano y la mano se levanta. Pienso que voy a levantar una mano y la mano se levanta, ¿vale? De alguna manera se tienen que comunicar cuerpo y mente, pero es evidente que no se pueden comunicar, porque si la mente es pensamiento y el cuerpo es extensión, son dos cosas diferentes, ¿vale? ¿Cómo se comunican? ¿Dónde se tocan? ¿Vale? Entonces, esto es el problema cuerpo-mente, que os voy a decir una cosa, ¿eh? Ese problema lo tenemos actualmente igual, ¿eh? Lo tenemos actualmente igual, ¿eh? Puesto que no sabemos lo que es la conciencia humana, ¿no? No sabemos tampoco aún cómo se comunica la conciencia con el cuerpo, ¿vale? Pero bien, este problema lo inaugura Descartes. Si estamos compuestos de cuerpo y mente y son cosas diferentes, ¿cómo se comunican? Entonces Descartes acabó diciendo, si hacemos una sección del cerebro humano, veremos, vamos a encontrar una glándula pequeñita, la glándula pineal. Aprovecho para recordarles a los de psicología que la semana que viene vamos a diseccionar un cerebro de cordero y con un poco de suerte, porque el de cordero, porque es el más parecido al ser humano, y con un poco de suerte, si no las pachurramos, encontraremos la glándula pineal, ¿vale? Entonces, en aquel momento de la historia no se sabía para qué servía la glándula pineal y Descartes dijo que en la glándula pineal era donde se comunicaban cuerpo y alma, ¿vale? Cuerpo y mente, ¿vale? Bien, una tontería como un piano, ¿eh? Porque eso es imposible. La glándula pineal es material, ocupa un lugar en el espacio. Y sin embargo, el alma es inmaterial, no ocupa un lugar en el espacio. Por lo tanto, no puede ser ahí donde se comuniquen, ¿vale? Bien, Descartes se preguntó cómo podían interactuar las dos sustancias tan diferentes. Ubicó esta interacción en la glándula pineal, una pequeña glándula situada en el cerebro, aunque su explicación de esta interacción ha sido objeto de debate y críticas, ¿no? Efectivamente, porque es absurdo, en definitiva, que el pensamiento toque a la extensión en un lugar, ¿no? En concreto, eso es absurdo, ¿vale? Pues nada, el próximo día vamos con las pruebas de la existencia de Dios. Muchas gracias por su atención.